mayoría o todos estemos ya preparados o ya conectados. Felicito a los puntuales. Dios les bendiga por la puntualidad y a los asistentes también, quienes se estén añadiendo más tardecito por causas del trabajo, labores, etcétera. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios en el Salmo marcado con el número 39. En el texto 4 vamos a leer, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de lo que es el concepto tiempo. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Norma, que nos hace el favor de irnos eh, proyectando las diferentes recuadros. Y bueno, en este recuadro, si usted alcanza a leer, en el que nos quedamos en la vez pasada, y creo que fue en el otro, pero quiero empezar aquí. Dice así el logro de una vida fructífera y un ministerio de éxito demandará una gran entrega de nuestro tiempo. Y tiene dos citas acá, Eclesiastés 3, que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y enseguida tenemos el Salmo 90:10, que me gustaría leer así. Los días de nuestra edad son, dice, 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, ¿verdad? Eh, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Pero en el Salmo 90 y en el texto 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo, mis hermanos, es un factor determinante en todo lo que tengamos y podamos hacer en esta vida antes de irnos en relación a nuestra consagración a Dios. Todo tiene su tiempo y los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80, pero mis hermanos, nuestra vida tiene un límite y existen muchas plagas en respecto de nuestro tiempo, del aprovechamiento de nuestro tiempo. Vamos al recuadro, mi hermana Norma, por favor, muchas gracias por el material y este movimiento que se hace, ¿verdad? Dice aquí las plagas que carcomen nuestro tiempo. Y el número 1 nos habla de, yo le puse directamente no redes sociales o este aparatos, ¿cómo se le pudiera llamar a todo tipo de este, celular, tableta, televisión, toda una serie de aquellas cosas que carcomen nuestro tiempo cuando no estamos por lo menos en un documental, en una buena conferencia. A todo ello le podemos llamar de verdad que plaga de verdad, pero bueno, el exceso de celular antes de pasar a lo demás que está muy interesante, así lo considero, en razón de cada uno de las plagas, el exceso de celular, el uso excesivo de las redes sociales. Aquí sí, creo que estamos hablando de tableta, computadora, es laptop, teléfono, dispositivo, todo tipo de dispositivo. El uso de las redes sociales. Yo me di a la tarea, de alguna manera, en saber, si hay algún nombre para el, la persona que abusa del uso de los móviles, ¿verdad? Teléfono, tableta y eso. Y la palabra es nomofobia, perdón por no ponerla, fue última hora, pero es nomofobia, N-O-M-O, nomofobia. Y nomofobia habla de aquella ansiedad o angustia o inquietud, eh,
cuando la persona está privada de su teléfono por cualquier causa. O sea, apenas la pila se está bajando, ya lo conectaron y muchos pues ya ni siquiera lo desconectan para que no se acabe y sea multifuncional y sea esto a largo plazo. Lo tienen conectado todo el tiempo, todo el día. Yo no sé cómo aguantan, ¿verdad? Y es preciso hablar de esta fobia que se tiene cuando el teléfono no funciona, cuando lo pierden, cuando se les quiebra, cuando se descompone, cuando ya salió el último, ¿cómo se dice? La novedad, Moderno. ¿verdad? El moderno, el número qué, 17, me parece que está por salir o ya salió. 18, el 18 ahora. ¡Wow! Pensé que estaba yo al día. El 18, mis hermanos. Y no se crean, pero esto es una plaga a nivel mundial, hacen fila para poder conseguirlo. Y bueno, algunas de las alteraciones eh, ¿cómo se puede decir? Consecuencias de todo esto, se tienen, empezando por lo que sería, ¿cómo se le llama? Aquí anoté uno que sería alteraciones cognitivas, provocando un déficit de aprendizaje. El muchacho, la muchacha, el hermano, la hermana X, este, en ese tiempo desmedido que pasan en los celulares, en las redes sociales, prácticamente hablando así de las redes sociales, este, lo que se provocan es un déficit de aprendizaje, su aprovechamiento en la escuela, su aprovechamiento en el colegio, en la carrera que tengan, se ve limitado porque su mente, neuronas y capacidad cognitiva, o sea, prácticamente está distraída, entretenida y bueno, haga usted la prueba, háblele a su muchacho cuando está en el teléfono y dígale, quiero que me ayudes a tirar la basura. Su procesamiento de comprensión va a tardar y va a decir, ¿eh? No solo porque no oyó, que no es que no haya oído, sino que ya hay un déficit ahí a razón de el tiempo que ha pasado en el aparato. Número dos, la salud mental, un aumento en niveles de ansiedad, estrés o depresión. O sea, hay una gran porcentaje de probabilidades de que la persona sufra de periodos de ansiedad, de estrés, de depresión a razón de ese tiempo que pasa metido en las redes sociales, sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram, sea Snapchat, sea cuántas redes sociales existen, de verdad que está esto tremendo. Y el número tres habla de un impacto social. El impacto social dentro de la vida de la persona con problemas de nomofobia, ¿verdad? De ese vicio o adicción a las redes sociales, sea en tableta, sea en teléfono X, hay un impacto social. Y este impacto social habla del deterioro de relaciones interpersonales y pérdida de interés en actividades presenciales. Este, eh, yo lo vi cuando pasó el periodo de COVID y todo ello, fue la vez en que más de moda estuvo el hecho de transmitir los programas en las iglesias. Y la verdad que hubo creyentes que ya no regresaron al templo, sino que siguieron conectándose domingo tras domingo al culto. Y ahí empezó un fenómeno
fenómeno de cultos virtuales, pero mientras el creyente y nuestra cultura, como nuestras leyes o constitución nos permita congregarnos, creo que no es muy acertado en la voluntad de Dios participar de cultos, a menos que las medidas sí lo requieran, enfermedad, X, ¿verdad? Hay razones por las que sí, 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 cuando hay razón para conectarse y estar así, pero se empezó a mirar que fue una de las causas por las que la gente se ausentaba de la iglesia, del templo, este, porque ya esa actividad presencial no la veían tan importante y la veían a la par de estar conectados en el culto, pues a la hora que podían y se salían a la hora que querían y se promueve un desorden en la vida devocional de la iglesia. Pero bueno, este fue un paréntesis, un paréntesis. Hay un dicho que se habla, un nombre que se les da a esas personas que caminan absortas, ausentes en sus teléfonos, en sus redes sociales, desconectados del entorno físico, desconectados del entorno social, cercanos a los lejanos y lejos de los cercanos. De verdad que es un fenómeno y si no a través de estos estudios moderamos el uso de nuestros dispositivos, nosotros mismos podríamos caer en semejante error. Daniel 12:4 está profetizando que en los últimos días la ciencia sería aumentada y hoy es los dispositivos y ello quizá mañana pasado ya no sea solamente un dispositivo celular, tableta o X, ya cada quien tenga su robot con quien comparta y quien también le dé a conocer quién le llama y que al rato ya cada quien esté conectando, pero no su teléfono, sino su robot. No sé si cree usted que exagero o hay razón en esto, de que No, no, pastor, conforme ya está cerca de la realidad y eso se llama una desconexión de la realidad. Viven en un mundo virtual. así es, sí, precisamente es lo que, y yo a veces digo, creo que exagera aquí lo que son estos datos, pero es la verdad y lo grave, mis hermanos, es de que esto ha tenido un impacto espiritual en la iglesia, el hecho de que nuestra congregación muchas veces no solo no le baja el volumen a su teléfono, no solamente no lo dejan en el auto, sino que este eh, lo usan dentro de la iglesia. Yo he visto muchas publicaciones en Facebook donde la cámara toma a la muchacha, al muchacho que están ahí en su celular. Incluso en la iglesia ha habido visitas que nos han llegado en el que el niño lleva ahí está en el celular y el muchacho, yo vi un muchacho como de unos 17 años hace tiempo, una de las visitas. ¿eh? Y todo el culto se la pasó en el teléfono, en el teléfono. Entonces, ¿quiénes somos los inmediatos a moderar, no a prohibir, a moderar el hecho del exceso de celular? Porque, bueno, si eso es en respecto de lo espiritual en la iglesia, imagínense en casa, ¿cuánto tiempo pasarán en el teléfono? Y no creo que estén en la aplicación de la Biblia Dios habla hoy, en la Biblia Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, o la Biblia del Oso, la Biblia del Rey Jaime, King James, ¿verdad? O sea, no, yo no creo, no sé, ayúdenme, ayúdenme porque hoy amanecí muy incrédulo. Yo no creo que se esté ahí. Yo más que nada veo el chateo en diferentes redes sociales, juegos de Roblox, juegos de multitud de entretenimientos y distracciones. Estamos hablando del uso de nuestro tiempo y antes de decir disciplinas para leer la Biblia, disciplina para orar, es pertinente hablar de la base
de esas disciplinas de meditar en la Biblia, de la meditación en la palabra, de oración, pasar tiempo orando, congregarse, ayunar, hermanos, el tiempo, porque si no aprendemos precisamente a entender que para llegar a 70 años, quién sabe cuántos años me queden, para llegar a 80, quiero ser generoso y pedirle a Dios que me dé 80, cuántos años me quedan, mi tiempo se me está yendo, mi tiempo se me está agotando y yo no he hecho lo que debo hacer y a Dios le debo tanto. Hermanos, hay que publicar esto verdaderamente, que a la gente no le queda mucho tiempo, o de aquí a 80 años o 70, si es que los va a vivir, de aquí a que muera, o de aquí al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Nuestro tiempo, por eso la temática se llama las plagas que carcomen nuestro tiempo, y muchas veces sin, ¿cómo se puede decir? Sin darnos cuenta. No hay tiempo más rápido que se pase que en el teléfono. Cuando menos cuenta te dice, ya tienes 20, 30 minutos ahí y solamente lo abriste para ver el clima o la hora y ya tienes ahí 20, 30 minutos, porque bueno, enseguida vamos a hablar de esa figura. Número dos, en el número dos encontramos que no hay planeación, falta de planificación por día, por mes, etcétera, en el orden y cumplimiento de las tareas del día. El trabajo, la escuela, las damas, la cocina, o ir a trabajar, regresar y pensar que quizá hay muchas tareas y yo reconozco que tanto el papel del caballero como de la dama, a veces es pesado, complicado y de veras que los admiro. Trabajan afuera y trabajan adentro. Entonces, cuando se trabaja afuera y adentro, las damas, yo sé que llegando del trabajo ya están pensando qué hacer en la cocina para atender a la familia. Todo eso es una inversión de tiempo, de tiempo. Y atender un área más que es el área espiritual también implica tiempo. Entonces es importante planificar, damas, qué va a hacer usted de comer mañana, ya tenga usted ahí aquí escrito qué va usted a guisar mañana, qué va a hacer de almuerzo, cena, no lo sé, tiempo qué día lava, qué día plancha usted, qué día, y los caballeros, a qué horas salimos del trabajo, a qué hora nos vamos, y cuando regresamos, bueno, ocuparnos de ciertas tareas que de pasada podemos decir nosotros, arreglar la puerta que se está cayendo, la yarda allá afuera, ¿verdad? Que hay que cortar porque hasta dinosaurios nos van a salir un día. Este, eh, no sé qué otras tareas de las cuales pudiéramos hablar, el conector, el apagador que no sirve ya, y tareas que corresponden a nosotros, los caballeros. Ahora, hablar de nuestra vida espiritual, hay un plan que se llama la lectura de la Biblia en 6 meses, lectura de la Biblia en un año, lectura de la Biblia en 2 o en 3 años, los momentos de oración, los momentos de convivencia con la familia, los momentos y días en que tenemos que ir a la iglesia. Y cuando hablamos de tiempo es la repartición de esas tareas espirituales primeramente y también cotidianas de nuestro hogar, para ir superando ciertos defectos que tenemos en razón de nuestro tiempo cuando sabemos que hay una vida devocional dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es decir, dentro del templo y fuera del templo. Nuestra vida devocional, una es en el hogar y otra es en el templo. Yo quiero ponerle a pensar, ¿a qué horas inicia el culto en su iglesia? La mayoría lo tenemos a las, ¿qué? 7, 7:30, si no me equivoco. ¿A qué horas llega usted? ¿A qué horas llega usted? No me conteste, pero contéstese usted mismo. Hablar de la puntualidad
en esa tarea de planificación por día, por mes, por a qué horas llega a su trabajo, a qué horas llega al templo. Me imagino que al templo, al trabajo usted llega temprano porque si no, le ponen un reporte o hay ciertas consecuencias. Este, por lo menos yo también, así me pasa. Pero, ¿qué de la iglesia cuando tenemos reunión? ¿A qué horas llega usted? Entre semana, ¿a qué horas llega el domingo? El domingo nadie trabaja, por lo menos así pienso, y creo que es el día por lo menos en el que usted debería no solo llegar, sino llegar temprano. Llegar temprano. Oigo muchas veces que dice el creyente, para mi Dios lo mejor, y se llena la boca, para mi Dios, para mí número uno, y eso. Bueno, ahí se tiene que mirar, no en cuanto poetizas para con tu Dios y mi Dios y nuestro Dios, sino cuánto haces planeando llegar a tus reuniones y llegar temprano. Hay actividades en las iglesias. ¿A qué horas llegas a esa actividad? Hay juntas de ministerios. Hay actividades como, ¿qué pudiera yo decir? Ayunos. Hay actividades como Santa Cena, bautismos incluso, que hay veces que ya la gente ya no llega al río, a la laguna, a los bautismos, ya no, ya para mucha gente eso no es muy importante como el templo, es importante para el que se va a bautizar, pero no para mí que ya me bauticé. Y tantas cosas en las que tenemos que retocar con respecto a el aprovechamiento de nuestro tiempo, como dice Efesios 5:16. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios o insensatos, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. No solamente hablar de los años que me quedan. Ay, perdón, hermano, me están dando una llamada. Yo no sé cómo hacerle aquí. No sé si me sigan escuchando. Seguimos Sí, escuchando, lo pastor, escuchamos, solamente pastor. ignore la llamada. Ahora nos silenció. Se me hace que en vez de silenciar la agarró. Creo que agarró la llamada y nos dejó en silencio. Sí, tal vez intentando ignorarla, sí la agarró.
Ojalá que no tenga problemas para volver a entrar. Espero que no, le mandé el link otra vez para que se conectara. Ok. Yo estoy cerca de la casa de él, cualquier casa pasa por ahí. Si no vaya, hermano Josué, y le cuelga el teléfono. Sí, voy a tener que ir, estoy cerquita de su casa. Tal vez quieren consejería y lo están entreteniendo. Amén, pero escogieron un mal momento, escogieron un mal momento. Hablando de las distracciones, ¿ah? Y ahí ya cayó. Yo estoy a 2 minutos de la casa de él, ya voy a ver y si lo logro conectar y me regreso. Pues yo creo que va a ser necesario, hermano. Sí, ya estoy llegando a la casa. Ya volvió, pastor. Ay, gracias, mi hermano Josué, gracias, gracias. Dios les bendiga, gracias. Gracias, mi hermano. ¿Sí me escuchan mis hermanos? Amén, pastor. Ay, perdón, hermanos, me entró una llamada. Esa llamada se me cayó la transmisión, de verdad. No contesté. Y ya lo que yo quise hacer es volver otra vez a conectarme. Pero bueno, perdón, seguimos. Eh, Estábamos en el aprovechamiento de nuestro tiempo en relación a todo lo que es nuestra relación con Dios, nuestra devoción, vida devocional, relación con Dios. Y la verdad es que nuestro tiempo juega un papel bien importante en relación a nuestra vida devocional, nuestra relación con Dios. Es el tiempo, lo de hoy, lo que necesitamos conquistar para de verdad tener una vida
espiritual fructífera, funcional, una relación con Dios funcional, porque de verdad que a razón del tiempo, a razón de nosotros estar ocupados en las diferentes tareas, o muchas veces no son tareas, son distracciones, son entretenimientos que sin darnos cuenta nosotros, hasta el mismo diablo utiliza ciertas distracciones, entretenimientos que pudieran no ser malo, pero en ese momento son un peso dentro de nuestra relación espiritual, nuestra devoción, nuestras reuniones en la iglesia, nuestras actividades en la iglesia, lectura de la palabra que tanta falta nos hace en el conocimiento, en nuestra vida ministerial incluso. El momento de oración, el meternos de veras, planear nuestros momentos de oración también, qué tan diestro, qué tan audaz es usted en sus momentos de oración. Si usted sigue orando después de tantos años de creyente, usted sigue orando sus 5 minutos, sus 10 minutos, mi hermano, ese es un problema en la vida del hombre. No que ore 10 minutos, sino que no haya pasado de usted ahondar en su relación y en su comunión con Dios, en esos momentos que se deben pasar con Dios largamente como lo hacía aquella mujer llamada Ana, que tanto le interesaba su relación con Dios y la petición que tenía de un hijo, amén, y bueno, pasaba largamente orando, dice la Biblia, y solo se movían sus labios, y el sacerdote Elí, que tenía un decaimiento espiritual y no tenía mucho amor a la oración ni profundidad, y ello la tildó de borracha. Aquellos cristianos que no oran, que no son de oración, les va a parecer incluso cómodo cuando alguna publicación, alguna predicación, algún predicador diga, es de religiosos orar mucho. La Biblia no dice que Dios te dé una penitencia de orar mucho para que Dios te oiga. No, no, no saben lo que dicen. Pero el creyente estamos llamados a planear nuestra relación con Dios desde lo que es el momento de oración, de búsqueda, el momento de nuestra meditación en la palabra, nuestro congregarnos desde que lo planeamos, enseguida llegando temprano y pasar tiempo en la iglesia aprovechando el tiempo. Bueno, ya hablaremos punto por punto más adelante. Número 3, por favor, dice aquí, la multitarea, ¿verdad? La multitarea, el intentar hacer todo a la vez. Vamos al recuadro siguiente, ahí tenemos el concepto. Mi hermana Norma, por favor. No, uno más. Ahí está. Uso de las redes sociales, la falta de planificación. Y el número 3 dice aquí, la multitarea. La multitarea. Intentar hacer todo a la vez. Y a la vez no hacemos nada, ¿verdad? Es como querer tocar batería sin saber y le pegamos a todos los platillos y tambores, pero no sacamos música. Esa es la multitarea, de que planeamos en nuestra mente, ya sé, pinto allá, pongo ese cuadro, arreglo la puerta, ya sé, cambio la lavadora, ya sé, voy a arreglar ese apagador, a cambiar ese foco, y de todas las cosas no hacemos nada porque amaneció lloviendo, porque está haciendo frío, porque está haciendo calor, y así se nos va, porque llegó una visita, porque recibimos una llamada, la multitarea, porque no anotamos qué orden de prioridad tienen las cosas. Ahora, la multitarea en relación a la vida espiritual, pues es precisamente cuando planeamos ayunar en la misma semana, leer un buen tiempo, pasar en oración un buen momento, visitar alguna familia, no lo sé, multitareas incluso de casa como principalmente de nuestra vida espiritual, sacar un tema, quienes predicamos, ¿verdad? Escribir un tema o ahondarlo, ampliarlo, pasar un tiempo leyendo un libro, multitarea, intentar hacer todo a la vez y ninguna cosa hacemos bien. Que Dios nos ayude porque
Bueno, a todos nos ha pasado ello. El número 4 dice la procrastinación, una palabra tan rara que dejamos hace 8 días, ¿verdad? Y algunos pues me mandaron su, ¿cómo se dice? Su definición desde el pasado miércoles, gracias a Dios por este, esa acción enseguida, ¿verdad? Un momento de veras de mucho enfoque y atención, la procrastinación. Y nuestra hermana Norma nos consiguió un recuadro donde es como un diagrama, donde arriba en la parte superior dice, tienes algo que hacer. ¿Cuántos de ustedes amanece el día y tienen algo que hacer? ¿Verdad que sí? En el modo laboral, en su trabajo, usted sabe a qué llegar. En el modo personal, tenemos algo que hacer. En el modo familiar, tenemos algo que hacer. En el modo profesional, hay muchas formas. En el modo espiritual tienes algo que hacer. Yo tengo algo que hacer. Todos tenemos que hacer. Ahora, está bien, te sientas, abres tu laptop, tu teléfono, tienes algo que hacer, aquí está el diagrama así, y enseguida que ya te sentaste, dices tú, un café, voy por un café. Aquí está la taza de café, el vaso de café, vas por un café, ¿verdad? Para trabajar a gusto, para leer a gusto, para estudiar a gusto, y bueno, vas por un café. Pero en tanto que fuiste por un café, al abrir tu dispositivo, aparece Facebook. Voy a ver quién está conectado, qué noticias hay de los tiempos que estamos viviendo, políticamente hablando, y bueno, el clima, y ya entraste a Facebook y ya te quedaste ahí un rato. Después de ahí, abres el Google, ¿verdad? Para saber qué palabra, pero te encontraste con una noticia ahí muy interesante de tal persona que quién sabe a quién hirió, atropelló, y bueno, ¿qué le pasó a su hijo? Y ahí te quedaste, y cuando menos te das cuenta ya pusiste YouTube y buscas una música para estar ahí bien, ¿verdad? Y ahí ya pasó cuánto tiempo, hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya pasó ahí? ¿Cuánto tiempo cree que haya pasado desde tienes que hacer algo hasta poner música? ¿Cuánto tiempo ya habrá pasado ahí? Mínimo como media hora casi. Es como decir, voy a colgar este cuadro y ya tienes el cuadro, ya tienes la pared, pero te falta el clavo. Y ya tienes el clavo. Y te falta el martillo. Y te falta el martillo. Y cuando menos cuenta te diste, ya te llamaron a comer. Y ya estás sentado a la mesa. Total que el cuadro, hermano, se pasó otra semana ahí y no lo colgaste. Las cortinas, ni se diga, ya las están ahí preparadas para poner, y en lo que fuiste por el taladro porque uno de los cortineros ya se estaba cayendo, y dices tú, y el tornillo, y ahora la punta de cruz que le tengo que poner al taladro. Hermanos, aquí hasta acá, mínimo 20 minutos ya pasaron con tu música, pero dices tú, voy a revisar WhatsApp, porque a ver si ya subieron la clase del cuándo, ¿verdad? O a ver el familiar que me contestó lo que le dije. Y hermanos, ahí ya se nos pasó un buen rato. Después de poner música, entras a YouTube y ya ves ahí las noticias de cómo está el ambiente en las calles y en tal estado, y en Irán qué pasó, y en China se enojó el presidente, y bueno. Y después de eso te das cuenta, vuelves a tu centro, dijeran en México, vuelves en sí, como el hijo pródigo, te das cuenta que no has hecho nada, nada. A eso se le llama procrastinación. Pospusiste vez tras vez aquello que tenías que hacer. Es el ciclo de la distracción o de el posponer las cosas, el ciclo, pospones una cosa para tal día. Incluso así nos pasa con el ayuno. Voy a ayunar el lunes,
que no trabajo. Voy a ayunar el jueves, que parece que va a llover, no voy a trabajar. Voy a ayunar el sábado, que no y se pasó, hermano, la semana y no ayunaste. Y no ayunaste porque cuando ya estabas para ayunar, empezaste a sentir un dolor aquí cerca de lo que es el riñón o el corazón, sentiste como que tenías tantita taquicardia o te sentías tantito mareado y se pasó el momento y no ayunaste porque pues la planeación, la multitarea, el uso excesivo de las redes o la procrastinación, el posponerlo deliberadamente, irresponsablemente y aliviándonos un poquito los compromisos de nuestra relación con Dios, ayunar, hubo gente que a mí me dijo, bueno, yo ya lo intenté leer la Biblia en un año y creo que me pierdo y mejor la dejo. Dígame usted si es correcto porque no logré yo hacer la lectura de la Biblia ordenadamente y me atrasé, entonces mejor la dejo. ¿Cree usted que es razonable? No, No es razonable, o sea, ya me perdí, pero pues yo voy a seguirle como si no me hubiera yo perdido, voy a seguir de ahí en adelante, a ver hasta dónde logro y cuándo leer la Biblia en un año, el ayuno. Ay, hermanos, me siguen llamando, miren, ¿qué hago? Ay, Dios mío. ¿Puedes dar el break, pastor? Den el break, hermanos, mientras yo aquí espero 5 minutos, hermanos, por favor. Llegamos a las 8:23, por favor. Otra vez. Amén. Perdón, hermanos. Volvemos a las 8:23. amén. Por favor, hermanos. Si ya se fue la llamada. 8:23 otra vez, perdón. Bueno, no había cortar la llamada, pero al cortar la llamada me salí de
Amén. Gloria a Dios. No sé si me oyen, hermanos. Una Amén, prueba. amén. No, no lo vemos, pero lo oímos. Ahora lo vemos. Amén. Ya me miran. Amén. 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 Bien. Es una prueba que estamos haciendo. Se me descompuso la computadora que había yo comprado y la tuvimos que regresar. Entonces ahorita no sé si volver a conseguir una computadora o una tableta yo no sé qué dispositivo me pudiera servir, ¿verdad? Para algo así y que las llamadas no me estén interrumpiendo como ahorita. Creo que eso es lo que se necesita una tableta, ¿no? Llego a entender, porque aquí una tableta no hay llamadas, ¿o sí? ¿Es lo mismo? Yo le aconsejo un iPad, Un iPad, ok. porque es más práctica incluso para cargarla y llevarla a los lugares. Sí. Yo creo que esta semana, primero Dios, tenemos que pensar en algo así. Pero bueno. 8:23 ya, ¿verdad, hermanos? Yo tengo Amén, 8:23 ya es ya. hora, ya es hora. Bien, pues vamos a seguir adelante, hermanos. Aquí tenemos el cuadro una vez más, ¿verdad? Tienes algo que hacer. Vas por un café, entras a Facebook, te pierdes en la web, ¿verdad? En la red, pones música, revisas WhatsApp, entras a YouTube, todo un telefonazo ahí, ¿verdad? Todo una de redes, mirando unas por curiosidad, otras por gusto, la música, total que cuando te das cuenta no has hecho nada y ya pasó mucho tiempo. Y así se nos va el día, se nos va la semana, se nos va el mes, se nos fue el año y hay creyentes que en un año no han ayunado un solo día. Llevan años de creyentes y nunca han logrado la lectura de la Biblia en un año. Nunca han pasado de ese momento de oración, de origen, de inicio, minutos, a contar una hora o dos en comunión con Dios. Eso es algo bien importante, hermanos, porque tiene que ver con nuestra estatura espiritual, con nuestra edad cristiana, de ya dejar de ser niños en cuanto a el que nuestra devoción sea de lo más pobre, de lo más infructífera, de lo más disfuncional. Usted y yo somos responsables con de lo que hacemos con nuestro tiempo o dejamos de hacer con nuestro tiempo. La procrastinación es cuando posponemos y posponemos y por no enfrentar el hecho de aquello que debemos cumplir, hacer, efectuar, accionar. Y yo esto ya lo estoy encaminando y causando en nuestra relación con Dios, que es lo más importante en esta vida, mis hermanos. Mateo 11:28 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, que vestir, que comer, que beber, que serán añadidas. Quiera Dios que al oír esta palabra que es tan rara para muchos, para mí lo era, pero me dio la curiosidad, ¿qué es procrastinación? Y bueno, pues aquí está este recuadro que nuestra hermana Norma nos facilitó. Ahora usted vea si no las redes sociales, no los aplicaciones o toda una identidad en Facebook con tu perfil, con tu cuenta en WhatsApp, en YouTube y bueno, hermano, que Dios nos ayude
de veras que yo estoy impactado en relación a cómo la ciencia multiplicada, porque Daniel 12:4 dice que la ciencia sería aumentada, multiplicada. Gloria a Dios por ello, porque nos ha facilitado muchas tareas de la vida, pero por otro lado, hermanos, hablábamos de de ese síndrome de el zombies digitales. Usted ve en la calle, afuera de la tienda, en el estacionamiento, en el trabajo. ¿Cuál es el pasatiempo de hoy, hermano, mientras esperamos fuera de la tienda? ¿Cuál es el pasatiempo? El entretenimiento, la distracción mientras sale la dama de la tienda. Teléfono. Trabajo en el break. ¿Qué es? Teléfono. Fuera del culto, cuando termina, teléfono. Los sábados que no trabajas, teléfono. Hermano, yo, la verdad, alguien me ha dicho, bueno, te llamo y no contestas. La verdad que muchas veces trato de tener el teléfono lo más lejos posible y bueno, después revisar llamadas y ello, porque el teléfono creo que hay veces que te lo pone el diablo ahí cerca y te pone los ojos ahí porque es algo que tú no puedes evitar quizá o no te disciplinas o yo digo, Señor, ayúdame y vamos a ponerlo aquí y ya después revisamos llamadas y eso, porque si no tienes, yo tengo en la sala 2 Biblias, tengo en la cocina una Biblia, tengo aquí 2 Biblias y donde quiera yo tengo Biblia, porque prefiero la Biblia a estar en las redes sociales, que sí, me meto a Facebook y YouTube, sobre todo YouTube, la música de antes, a mí me gusta mucho, los himnos y todo ello, pero bueno, saber manejar las redes sociales, hermanos, con responsabilidad y con temor de Dios, con ese tino, con esa seriedad, de tal forma que lo que veamos, en lo que entremos, nos edifique y nos haga crecer. Han tantas publicaciones de temáticas, temas de diferentes predicadores, de diferentes hombres de Dios, himnos, cantos que los aprendo y bueno, yo creo que se puede uno disciplinar en todo esto y que no sea esto el pasatiempo, la distracción para tú ir posponiendo tu día de ayuno, tu lectura de la Biblia en un año, tu momento de comunión con Dios que pase de los 10 minutos o 15 y te sumerjas en su presencia, pasando tiempo en oración, rogando, pidiendo, adorando y de verdad experimentando su presencia en tu vida, en nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, y pues vamos a ir aprendiendo que las disciplinas espirituales no tenemos que esperar que acabe este tema, porque a lo mejor ni acabamos, porque ya nomás nos quedan, ¿qué? 3 miércoles o menos. A lo mejor ni acabamos, pero hasta donde vayamos, hayamos ya empezado aún en retroactivo, antes ya a practicar que las disciplinas espirituales vamos a ponerlas por práctica, gloria a Dios. Pasamos al cuadro anterior, ¿verdad? El número 5 dice algún trastorno. ¿Qué estamos hablando? De las plagas que carcomen nuestro tiempo cuando no aprovechamos nuestro tiempo a razón del exceso de las redes sociales, no planificamos la multitarea, queremos hacer todo y no hacemos nada, la procrastinación y el número 5, algún trastorno, ese trastorno que sucede en nuestra vida. ¿Qué tipos de trastorno? Bueno, aquí ya terminamos con el número 5 y volvemos otra vez al recuadro donde están estos, así, el número 5, ¿verdad? De las plagas que carcomen nuestro tiempo, la explicación de la temática y dice algún tipo de trastorno. Pereza. Ahí, díganme, ¿quién de ustedes alguna vez ha experimentado la pereza, hermanos? La experimentamos todos seres humanos. Si estoy conectado con seres humanos, hermano, aunque usted diga yo no fui, hermano, todos experimentamos
Pereza, que es un mal y una deficiencia de este cuerpo de bajeza, como dice Filipenses 3, 20 y 21. Dice que nuestra vivienda está en los cielos, de la cual esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo, este cuerpo, de bajeza, para hacerlo similar a su cuerpo glorificado. Entonces no habrá pereza, pero mientras estemos en esta tierra, en esta carne, dar estos temas respecto de la deficiencia de nuestra relación con Dios y la ociosidad por desperdiciar el tiempo, por cuestiones, en este caso de pereza, es razonable. No estamos exagerando en poner pereza. Es como en la iglesia, las iglesias que no hablan de pecado, yo digo, ya son puros cuerpos glorificados, no hablan de pecado, esas iglesias de la prosperidad y campeonitis y bueno, todo ello. Bueno, hermano, este cuerpo experimenta pereza y pecado para que sigamos predicando y peleando, batallando en contra del pecado. Pereza. Uno es un trastorno, la pereza, porque en este cuerpo la sentimos a razón de cansancio, pereza. Pero a la luz de la Biblia encontramos, por ejemplo, ahí en Proverbios 24:30, cuando este proverbista dice que pasó cerca de el huerto, ¿cómo se le dice? De la heredad, del flojo, del perezoso, ¿verdad? Pasó cerca y la Biblia dice que por todo, por todo lugar había ya crecido mala hierba, ¿verdad? Proverbios 24 y en el texto 30 dice, pasé junto a la heredad del hombre ¿qué? Perezoso, del hombre perezoso. Y dice así, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Esa es una metonimia, porque es una repetición de lo mismo. Pasó junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces, el perezoso es similar al falto de entendimiento, al insensato. Y dice, he aquí que por toda ella ya habían crecido espinas, ortigas, habían ya cubierto su haz, esas enredaderas. Y la cerca de piedra estaba destruida. Y yo miré y lo puse en mi corazón, o sea, reflexioné, lo vi y en mi reflexión llegué a una deducción, ¿cómo se le puede decir? Llegué a una consideración, un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. O sea, las consecuencias de la pereza. Hermano, por pereza no oramos, por pereza no leemos la Biblia, por pereza no nos congregamos, por pereza no ayunamos, por pereza no hacemos nuestra vida fructífera. ¿Qué será en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral? Bueno, ahí sí le quitamos la pereza porque hay dinero, hay dinero. Entonces ahí se nota exactamente cómo nuestro cuerpo o nuestra vida está consciente de lo material más que de lo espiritual, más que de lo espiritual. No sé si alguien quisiera añadir algo, pastor, con respecto a la pereza, ¿verdad? Y también sigue diciendo estrés. ¿Quién ha experimentado el estrés, hermanos? Yo levanto mi mano, yo he experimentado el estrés involuntario porque a mí no me preocupa nada. Más bien me ocupa mi vida espiritual y mi relación con Dios y mi familia, pero el estrés ahí viene, un signo de la edad o un resultado de la preocupación y la falta de fe. Que Dios nos ayude, mis hermanos, confiar en Dios. Y esas son las placas que carcomen nuestro tiempo, porque los momentos de pereza o de estrés en este caso no te dejan hacer nada, no tienes motivación para hacer las cosas. Cuando estás en un estrés, ¿cómo se puede decir? Intenso,
que tu cuerpo está sometido a un estrés físico o mental, porque el estrés es una tensión. Eso quiere decir estrés, tensión, está como estirados tus músculos, tus nervios, tus tendones, es tensión física, tensión mental. No tienes ánimo para leer la Biblia, no tienes ánimo para orar, no tienes ánimo, te sientes mal. Más cuando se está pasando por periodos de menopausia, climaterio, andropausia y ciertos cambios o signos de la edad. Verdaderamente, yo lo sé, usted lo sabe, de pronto el estrés no nos deja orar, no sentimos la motivación para, nos hincamos y no sentimos esa comunión con Dios. Es una batalla verdaderamente, pero no por ello, porque estoy estresado, no voy, es cuando más me voy a sumir en la oración y comunión con Dios, porque yo he sentido muchas veces esos momentos de estrés como signo de la edad o como preocupación por algún asunto de la iglesia o de la familia, y orando, hermano, se va el estrés en el nombre de Jesús. Yo he sentido la liberación, he sentido cómo mi vida se tonifica, cómo se activa esa frescura espiritual y siento la paz de Dios, siento esa frescura para seguir confiando en Él y seguir orando, ¿verdad? A la par la ansiedad por algún trauma, por algún problema familiar, es esos aspectos, pereza, estrés, ansiedad, depresión, o también aquí dice, o porque estás distraído. Hay gente, hermano, que es muy deportista, gente muy de gimnasio, creyentes muy trabajadores, que ya salieron de su trabajo, pero ya se consiguieron un part-time, decimos acá, o llegan a la casa y son mucha actividad, le quitan a su casa, aquí, allá, buscan qué hacer, menos buscar la manera de ocuparse de su salvación con temor y temblor. O sea, el activismo, el exceso de activismo, mucha actividad, poca vitalidad. Y eso no quiere decir que esté dentro de lo correcto el activismo, mis hermanos. Siempre en la vida, y damas, siempre va a haber trastes que lavar, siempre va a haber ropa que lavar, siempre, y yo no digo que no los laven, yo no digo que no se ocupe de su casa, siempre va a haber que guisemos, el caballero siempre va a tener que salir a trabajar para pagar esos biles, la renta, la aseguranza, gasolina, que hermano, hay que buscar dónde está barata para ir, porque el asunto está tremendo, los golpes de esta vida, hermano, nos estresan, nos ponen en ansiedad, nos distraen y, hermano, ¿cómo se dice? Nos quedamos quietos, pues, nos acomodamos, nos achicamos, puedo decir, y damos lugar a las plagas que carcomen nuestro tiempo, y si no logramos conquistar nuestro tiempo, aprovechar nuestro tiempo, repartir nuestro tiempo, sacar tiempo, el tiempo no se nos va a dar para orar, para ayunar, para leer la Biblia y congregarnos como nosotros queremos. No hay atajos, hermanos. No hay de bajadita. No, 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 no. La Biblia nos enseña, y una vez más, que quede bien claro, en mi vida como en la suya, antes de Josué enfrentarse a 31 reyes, a la muerte de Josué, aquello que Dios le dijo no fue a que lo considerara, sino a que se sometiera a ese mandamiento. Mira, que te mando. ¿Que qué? Que te esfuerces y que seas valiente. Ahí está, hermanos, el esfuerzo por sacar tiempo para todo lo demás que vamos a ver enseguida respecto de las disciplinas de nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. No sé si aquí tengan alguna pregunta, hermanos, añadir algo con toda confianza, o pasamos al recuadro siguiente, ¿verdad? Por favor, mi hermana Norma, muchas gracias. Y bueno, en cuanto a todo esto, necesitamos ponernos bien esforzados, bien valientes. La palabra poderosa de Dios dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Gloria a Dios. ¿Qué vamos a vencer? Hermano, todas aquellas cosas anteriores. Volvemos al recuadro anterior. ¿Qué vamos a vencer? Por favor, hermana Norma, retrocedemos una vez más. ¿Qué vamos a vencer, hermanos? La pereza. Vamos a vencer la pereza en el nombre de Jesús. Cuando te sientas perezoso, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a vencer el estrés, producto de lo que sea, edad o signo degenerativo, preocupación, etcétera. Vamos a vencer la ansiedad, vamos a vencer el ser distraídos, hermanos, o ese activismo que tenemos por la casa, por el auto y por tantas cosas que nos distraen, nos entretienen y olvidamos como aquella mujer, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, Jesús fue a la casa de María y Marta, y María estaba en todo, en la pereza, Marta estaba en la pereza, en el estrés, en la ansiedad, en la distracción, estaba en todo, menos donde estaba María, a los pies de Cristo. Verdaderamente así es. Entonces, somos más que vencedores para vencer la pereza, para vencer el estrés, la ansiedad, la distracción, el entretenimiento y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que nos es trastorno, que nos es obstáculo, que nos es estorbo, que nos es, hermano, la razón, entre comillas, para aplazar, para postergar, para demorar. Como dice la procrastinación, aplazar, postergar, demorar. Vamos a vencer ello en el nombre de Jesús y a ser activos en el camino y en la obra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos adelante con el siguiente recuadro, hermana Norma, por favor. El otro. Aquí ya vimos que somos más que vencedores y bueno, dice el tiempo en la meditación de la palabra. Ya hablamos del tiempo, hoy vamos a empezar con un tiempo en la meditación de la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, a lo que llamamos aquello que salió de la boca de Dios. Para nosotros hoy le llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la hablarás, la cantarás, la predicarás, la enseñarás, pero de día y de noche vas a meditar en él, no vas a leer solamente como cumple el niño y dice, a ver, lee tu texto y ya te puedo prestar el teléfono, y va, y en un ratito lee el texto, no entendió ni cómo, pero él ya cumplió, el niño. ¿Por qué? Pues porque es niño, pero la lectura de la Biblia nos enseña mismamente en 1 Corintios capítulo 13, 17 o 12, 11, me parece, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Hermano, seguir leyendo la Biblia como niño, seguir usando la Biblia como niño. El niño la pierde en el templo, la pierde allá, se le moja, y hay niños que ni Biblia tienen, y no dudo que usted que me está oyendo, hermano, hermana, damas, caballeros, hermanos, obreras, obreros, no tenga Biblia tal vez, y usted use su teléfono, solamente que no voy a pecaminizar lo que no es pecado, no lo voy a hacer, pero hermano, tenga su Biblia, busque motivo para usted ser un cristiano a la altura de la voluntad de Dios y dejar un ratito el celular. Amén, tenga su Biblia. No dudo que usted no tenga Biblia o que la siga leyendo como la lee un niño. Un tiempo, no dice en la lectura de la palabra de Dios, si usted se da cuenta, dice en la meditación de la palabra de Dios. Y meditación tiene que ver con la digestión que hacemos de la palabra de Dios una vez que la leemos, la consideramos,
la meditamos, como dice redundantemente, y le ponemos, como dice, vamos al libro de Nehemías, por favor. Ahí en Nehemías capítulo 8 es un texto favorito mío. Nehemías 8. Y aquí dice sobre la lectura del libro de la ley, que se juntó el pueblo, ¿verdad? En la puerta junto a las aguas, a la fuente de aguas, dice la Biblia, en la puerta de las aguas, ¿verdad? Se juntó todo el pueblo a oír la lectura de la ley, y en el texto 8 dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Un niño, cuando lee la Biblia, lee de corrido y hay palabras que no sabe ni qué significan, pero un creyente maduro, después de un año de creyente ya bautizado, ¿cómo debe leer? Claramente, y poner el sentido de modo que entienda la lectura, ¿verdad? Y la Biblia en el texto 7 dice que Jesús, Abán y Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Masías, Elitas, Arías, Josabed, Hanán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es uno de los principios de la hermenéutica, porque cuando dice leían en la ley de Dios claramente y ponían el sentido, habla de que interpretaban que la Biblia quería decir con respecto a lo que leían, ¿verdad? Como la iglesia de Berea en Hechos 17, que leían la ley de Dios, escuchaban y leían, pero ellos, ¿qué dice? Dice, y ellos releían para ver si lo que les habían predicado era así. Hechos 17, gloria a Dios. Espérenme tantito, hermano. Vamos a leer aquí en Hechos 17. Dice que los de Berea fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hechos 17:11. Fueron los de Berea más nobles que los que estaban en Tesalónica, más entendidos, más sabios, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda deseo, escudriñando. Aquí está la frase con la que nos vamos a quedar: escudriñando cada día, no cada 8 días, cada día, no cada que encontraban la Biblia, porque se les había perdido, como en los días de Josías, hasta que celebraron la Pascua. ¿Por qué? Porque encontraron el libro de la ley, y eso porque estaban limpiando el templo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cristianos bíblicos, cristianos, hermano, con criterio, cristianos serios, crecidos, cristianos nutridos, cristianos de verdad, hermano, no niños, no niños. Yo le invito a que ahorita que estamos entrando de lleno a lo que es el ejercicio, el entrenamiento, la disciplina de la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos pongamos serios, porque llegará el día en que la Biblia sea perseguida aquí mismo en América, porque estamos viendo un escenario, hermano, profético. Estamos viendo un escenario en el que, hermano, todo puede pasar ya hoy aquí. Antes decíamos no, pero todo puede pasar de la noche a la mañana. De mañana se puede despertar con una noticia que le puede sorprender. Estamos no solamente en un país, estamos en una época, un tiempo, hermano, una época decisiva donde todo puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el escenario político a nivel mundial, hermano, está de verdad rasposo, está friccionado, está escandaloso, está para ponerse a pensar. Así que aquel que tiene la palabra de Dios en su mente, en su boca, en su corazón, hermano, somos los que le diremos a la gente que se extravíe: por aquí es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo sino a través de él. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, meditarás,
para que guardes. Vean, todo un proceso para que guardes, como una digestión, ¿verdad? El cuerpo aprovecha todos los nutrientes para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces, no dice así, hasta entonces, pero yo le añado cursiva, porque hasta entonces, ¿cuándo? Cuando no sea parte de tu boca el libro de la ley, cuando que de día y de noche medites en él, para cuando guardes y hagas, ¿verdad? No seas solo oidor, sino hacedor. Conforme a todo, bueno, hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, porque Dios es fiel. Vamos al siguiente recuadro, hermanos, para aprovechar el tiempo, porque sí creo que estoy bien atrasado. Hay varios obstáculos que nos apartan de la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, número uno, la falta de pasión por Dios y su obra, ¿verdad? La falta de pasión. Salmo 119, 97, 98. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, ¿verdad? Dice aquí, porque siempre están conmigo. La falta de pasión por Dios y su obra, hermano. ¿Cuánto amas a Dios? Pasión. Cuando hablamos de pasión, hablamos de enamoramiento. ¿Qué tan enamorado sigues de Dios? Porque hubo un momento en el que estuviste enamorado de Dios y de su palabra, de su obra y de todo lo que resultara de el entorno de una teología propia, como dice la teología sistemática, lo que habla de Dios, su reino, su presencia, su voluntad, su plan, su propósito. Uno de los obstáculos es la falta de enamoramiento por Dios y su obra, que ya no es lo mismo. Hay un decaimiento, hay una bancarrota. Y todo empieza cuando dejamos de meditar, cuando dejamos de estudiar. ¿Cuántos se desconectaron, verdad, de los que empezamos en este plan de enseñanza? Y usted me dirá si fue razonable el hecho de que se hayan dado de baja. ¿Cuál será la razón por la que sí sea razonable para darse de baja? ¿Cuál será? Justificable, ¿cuál? ¿Cuál razón es justificable? Quiero oír que alguien me diga, ¿cuál? Ni De mi una. parte no hay ninguna. No hay ninguna, hermanos, no hay ninguna, no hay ninguna. Y espero que todos estemos escuchando esto. No hay ninguna razón justificable para yo decir, me voy ¿cómo se dice? Del plan de enseñanza, perfeccionando a los santos. Es muy noche, hermano. No, estoy cansado, todos estamos cansados. Ay, es que me da sueño, es que, y una serie no, vamos a entender que falta enamoramiento por Dios y su obra. Sí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No mi lectura, mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Lo ven complicado? Yo quiero compartir con ustedes antes de cerrar un pasaje que para mí ha sido bendición en Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Lo he compartido con la iglesia muchas veces y verdad que yo no me canso de todo esto, de verdad, donde aquí, Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 3, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, texto 3, y sus mandamientos no son penosos, gravosos, complicados, imposibles. Gloria a Dios por la Biblia que tenemos en nuestras manos, por la bendita palabra de Dios. Y ello, cuando más la leemos, cuando más meditamos en ella, más enamoramiento tiene que haber en tu vida por Dios y por su obra. Enamoramiento, amor. Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Poco, mucho, más o menos? ¿O drásticamente te hallas que verdaderamente creo que no le amas? Ni has puesto, estás acostumbrado a lo mejor, quiera Dios que no, o no habías puesto atención en cuánto de verdad amas a Dios, porque tu amor por Él, mi amor por Él, puede aumentar, puede crecer. No así su amor por mí, porque su amor es eterno, pero el mío no es eterno. Me hallo en esa deficiencia de que soy cambiante, de que mis sentimientos y emociones se contradicen, de que de pronto le fallo, me desanimo, me frustro y me doy a la perdición, al abandono de mi vida espiritual, porque lo intenté y no pude, y así nos pasa la vida, así nos pasa el tiempo, el día, la semana, el mes, el año, pero es una falta de pasión por Dios y su obra. Yo estoy creciendo en esa pasión, le pido a Dios más porque voy a levantar mi mano derecha y les quiero decir que a mí me falta pasión por Dios y su obra, necesito más. Por eso estoy conectado, hermanos, en este plan de enseñanza. Y si se vuelve a repetir este plan de enseñanza, el mismo, ¿cree usted que estaría bien repetirlo lo mismo, hermano? Les oigo uno que me diga, de los que me escuchan, repetirlo así como lo oyen desde la primer clase que tuvimos. Sí. Sí, claro, hermano, le voy a decir por qué. Filipenses 3, dice el apóstol Pablo, resta, hermanos, que os gocéis. A mí no me es gravoso, molesto el escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro, Filipenses 3. Amén. Hermano, falta de pasión por Dios y su obra, aquí nos quedamos, quiera Dios, y que no sea tu caso, en el que de pronto tu amor por Dios, si lo medimos con una aguja, esté como tu tanque, como tanque de gasolina de carro de dama. Hermanos, que Dios nos ayude. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermana Norma, por este material. Gracias por este tipo de material que nos provee, la comunicación y todos los cambios. Muchas gracias, hermana Norma. Gracias, hermanos los conectados. Dios les bendiga. Cedemos el micrófono a quien lo recibe, por favor. Me atrevo a pensar, hermanos, que el pastor Valentín ya está con su célula. Y cuán importante, hermanos, es que una de las maneras de que Dios pide que le amemos es con toda nuestra mente, ¿verdad? Y se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Recordemos, hermanos, que pues la mente es eso, pensar en el Señor, decía el salmista, en tus mandamientos meditaré, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, meditar en el Señor, en la palabra de Dios, es como un centinela a nuestro ser que nos va a guiar día con día, que nos va a prevenir de no hacer lo incorrecto, de no caer en cosas malas. ¿Con qué enderezará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, cuán importante, hermanos, es que tengamos ese hábito de tener comunión con Dios, de tener en nosotros la palabra del Señor. Para poder amar a Dios necesitamos conocer a Dios. Porque mucha gente, hermanos, deserta de las iglesias porque simplemente fue impresionado. Hay gente que se impresiona por algo que sucedió, fue a la iglesia, fue a una campaña, miró un milagro, miró una sanidad y se deslumbró por eso. Pero como nunca se enamoró de Dios, nunca conoció verdaderamente a Dios, pues se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque nunca le conoció, no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le conoce a través de la comunión con Él y de la Escritura, hermanos. Entonces, es por eso que debemos de buscar de Dios día con día
Y el mandamiento del Señor, que para ser exitoso, el mandamiento de Dios para no caer, es exactamente lo que citaba el pastor al principio, ¿no? Las palabras que Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él. ¿Para qué? Para que hagas todo, no solamente para que lo conozcas, sino para que hagas todo conforme en él está escrito, porque solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya posteriormente le dice: mira que te mando que te esfuerces. Hay gente que se quiere esforzar, pero no sabe cómo. Cuando queremos esforzarnos, hay mucha gente que ha caído en el humanismo, en hacer cosas que aparentemente cree que son buenas. El día de ayer leía yo un libro y decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Grave es esa. Decía: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que una buena intención es suficiente. No, hermanos, no basta una buena intención. O buscamos a Dios como Él demanda, o nuestras intenciones no cuentan, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: Dios conoce mi corazón, yo hago solamente poquito, pero Dios sabe que lo hago de de buenas intenciones. Dios conoce mi corazón. No basta una buena intención, hermanos. Es necesario conocer lo que Dios demanda y hacer lo que Dios pide. El fin de semana que predicaba yo aquí en el templo, les hablaba acerca de la buena intención que tuvo Usa acerca de la presencia de Dios. Dice la escritura que las vacas tropezaron, el arca se fue de lado y él, para que no se cayera el arca, fue y le metió la mano. La intención fue buena, pero él ignoraba lo que Dios había dicho. Dijo que el arca no tendría que ser cargada en otra cosa que no fuera los hombros de los sacerdotes. No lo hicieron de esa manera, la intención de él fue buena, pero ignoraba el mandamiento de Dios de cómo tenían que hacerse las cosas. Entonces, para caminar conforme a los estatutos de Dios, necesitamos conocer de Dios, conocer de su palabra. ¿Y cómo le conocemos? A través de las escrituras. Amén. Así es que continuemos